El rugido de los motores resonaba sobre el cielo gris de Okinawa. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas estadounidenses habían permanecido en la isla, un territorio que aún llevaba las cicatrices del conflicto. Las colinas estaban marcadas por antiguas trincheras y las cuevas naturales escondían recuerdos imborrables de aquel infierno. Para muchos habitantes, la presencia militar extranjera era una constante que parecía no tener fin, una sombra que se mezclaba con el ritmo cotidiano de la vida. En los años posteriores a la guerra, Okinawa se convirtió en un punto estratégico, un bastión del poder americano en Asia. Las bases militares se extendían como pequeños pueblos dentro de la isla, con su propio sistema, sus propias reglas y sus propios límites invisibles. Los niños de las aldeas locales miraban los convoys de soldados con una mezcla de curiosidad y miedo, mientras los ancianos recordaban los bombardeos y el sonido metálico de las botas extranjeras marchando sobre su tierra. En medio de esa dualidad nació una generación dividida, los que aceptaban la ocupación como una realidad inevitable y los que soñaban con una Okinawa libre, desligada del peso militar. Entre ellos estaba un joven llamado Hiroto, hijo de pescadores que vivían en un pequeño pueblo costero. Desde niño había observado las luces de la base estadounidense brillar sobre el horizonte nocturno, como si fueran estrellas artificiales que dominaban el cielo. Su padre, que había sobrevivido a la guerra, le hablaba poco del pasado, pero en sus ojos se escondía una tristeza que ninguna palabra podía describir. Mientras tanto, dentro de los muros de la base, la vida de los soldados seguía su propio ritmo. Algunos eran veteranos que habían visto el horror del Pacífico, otros, muchachos recién llegados, con rostros aún marcados por la juventud. El sargento Miller, uno de los más antiguos en la guarnición, observaba el entorno con una mezcla de deber y cansancio. Había estado en Corea, luego en Vietnam, y ahora en Okinawa. Sabía que la guerra podía cambiar de nombre, pero nunca de rostro. Su rutina era sencilla: entrenar a los nuevos reclutas, patrullar los perímetros y mantener la disciplina. Pero en su interior, algo empezaba a quebrarse. A veces, durante la noche, salía del campamento para caminar hasta el borde de los acantilados. Desde allí, observaba las olas romperse contra las rocas y pensaba en su hogar, en los campos de maíz que había dejado atrás en Kansas. Era un hombre atrapado entre dos mundos, el del deber militar y el del deseo de una vida común. Pero sabía que ya no era el mismo hombre que había sido antes de la guerra. Las cicatrices invisibles lo acompañaban donde quiera que fuera. En una de esas noches silenciosas, sus pasos se cruzaron con los de Hiroto, quien había subido a la colina para ver las estrellas. El encuentro fue breve, marcado por una tensión contenida. Dos hombres de mundos opuestos, unidos por el mismo silencio del mar. No intercambiaron palabras, pero el destino ya había tejido una conexión entre ellos. Con el paso del tiempo, las tensiones entre los locales y los militares comenzaron a aumentar. Los accidentes, las disputas y las injusticias se volvían cada vez más comunes. Para los okinawenses, la presencia americana ya no era un símbolo de protección, sino de imposición. Los rumores de abusos se extendían por los pueblos como fuego sobre la hierba seca. Y en medio de esa creciente rabia, surgieron movimientos de protesta, liderados por jóvenes como Hiroto, que soñaban con recuperar la dignidad perdida de su tierra. En 1970, las calles de Naha y Kosa se llenaron de gritos. Miles de personas salieron con pancartas, con tambores, con la esperanza de ser escuchados. Okinawa para los okinawenses, gritaban mientras los soldados observaban desde detrás de las vallas. Aquella noche, la tensión estalló. Los vehículos militares fueron incendiados, las sirenas sonaron sin descanso, y el aire se llenó de humo y confusión. En medio del caos, Miller se vio obligado a intervenir. No era un enemigo frente a otro ejército, sino frente a civiles enfurecidos, rostros cansados de la ocupación. Los ojos de Hiroto y Miller se cruzaron nuevamente en el fragor del tumulto. El joven sostenía una bandera manchada de polvo, mientras el sargento trataba de mantener la calma entre sus hombres. En un instante de desesperación, ambos comprendieron lo absurdo de la escena. Dos seres humanos enfrentados por decisiones tomadas a miles de kilómetros de allí. Ninguno de los dos quería esa lucha, pero estaban atrapados en ella. La violencia fue contenida, pero dejó heridas profundas. Varios manifestantes fueron arrestados, entre ellos Hiroto.
Miller, al enterarse de su detención, sintió un peso extraño en el pecho. Sabía que no podía intervenir oficialmente, pero algo en su conciencia no lo dejaba en paz. Una noche, aprovechando un cambio de guardia, se acercó al centro de detención improvisado. Encontró a Hiroto sentado contra una pared, exhausto, con la mirada fija en el suelo. «No deberías estar aquí», murmuró Miller. «Tampoco tú», respondió Hiroto, sin levantar la vista. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Miller dejó caer una botella de agua y un trozo de pan frente al joven antes de marcharse sin mirar atrás. Desde ese momento, algo cambió entre ambos. La línea que separaba al ocupante del ocupado comenzó a difuminarse. Las semanas siguientes trajeron una tensa calma. La vida en la base continuó. Los ejercicios militares se reanudaron y los informes fueron archivados como incidentes menores. Pero para los habitantes de Okinawa, la herida seguía abierta. Cada vez que el rugido de los aviones resonaba sobre los campos de arroz, recordaban que su libertad aún era una promesa incumplida. En los años siguientes, la relación entre Miller y Hiroto se transformó en una alianza silenciosa. El soldado comenzó a llevar medicinas y suministros a los pueblos más necesitados, aprovechando los recursos de la base. Hiroto, por su parte, actuaba como intermediario entre los aldeanos y los pocos militares dispuestos a escuchar. Ambos sabían que lo que hacían era peligroso, pero también sabían que, por primera vez, estaban haciendo algo correcto. Un día, durante una tormenta que azotó la costa, un camión militar se volcó en un barranco. Miller fue uno de los primeros en acudir al lugar, y entre los heridos se encontró a un grupo de niños del pueblo que habían sido alcanzados por el accidente. Sin pensarlo, corrió bajo la lluvia para sacarlos uno a uno, ignorando las órdenes de sus superiores. Cuando Hiroto llegó para ayudar, lo encontró cubierto de barro, exhausto pero determinado. Aquel día, los límites entre ambos mundos desaparecieron por completo. La historia de aquella amistad improbable comenzó a difundirse en silencio, como un susurro entre los aldeanos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que había un soldado americano diferente, uno que no veía enemigos, sino personas. Sin embargo, los superiores de Miller pronto empezaron a sospechar. En una organización donde la obediencia era la ley, la compasión podía ser vista como traición. Un oficial lo confrontó una mañana. «Se te envió aquí para cumplir órdenes, no para hacer amigos». Miller no respondió. Solo miró hacia la costa, donde las olas rompían con la misma furia de siempre. Esa misma tarde, recibió una notificación. Sería transferido a otra base del Pacífico. La decisión era irrevocable. Al enterarse, Hiroto sintió que una parte de su lucha se derrumbaba. Sabía que Miller había sido uno de los pocos que realmente había intentado comprenderlos. Antes de partir, el sargento se acercó al pueblo por última vez. Encontró a Hiroto junto al muelle, mirando el horizonte cubierto de niebla. «Tal vez algún día esta isla encuentre la paz que merece», dijo Miller, extendiéndole su vieja insignia militar. «Y tal vez algún día los hombres como tú ya no tengan que pelear guerras ajenas», respondió Hiroto. Se estrecharon las manos, no como soldado y civil, sino como dos almas marcadas por la misma historia. El barco partió al amanecer, dejando atrás una isla envuelta en el sonido de las olas y en el eco de un adiós silencioso. Pero la historia de Hiroto y Miller no había terminado. Era apenas el inicio de algo más grande, algo que uniría sus destinos mucho más allá de Okinawa. Pasaron los años, y el recuerdo del sargento Miller se desvaneció lentamente en el rumor del mar. Pero para Hiroto, aquel encuentro había cambiado su destino. Había aprendido que incluso en medio de la opresión, existían hombres con conciencia, y que la verdadera batalla no siempre se libraba con armas, sino con actos de compasión. En 1972, la administración de Okinawa fue devuelta oficialmente a Japón, pero la realidad no cambió tanto como muchos esperaban. Las bases militares permanecieron, los helicópteros seguían rugiendo en el cielo, y los letreros en inglés continuaban marcando el territorio. La ocupación solo había cambiado de rostro. Los okinawenses siguieron sintiéndose extranjeros en su propia tierra. Hiroto se unió a un grupo de activistas que luchaban por la reducción de las bases extranjeras. Con el tiempo, se convirtió en una figura respetada, conocido por su discurso sereno y su mirada firme.
Sin embargo, dentro de sí, llevaba una carga silenciosa, la promesa que le había hecho a Miller aquella mañana en el muelle. Prometió no rendirse hasta que la isla recuperara su dignidad. Los años 70 se convirtieron en una época turbulenta. Las tensiones políticas, los escándalos de corrupción y los movimientos pacifistas crecían por todo Japón. Okinawa, con su historia de sufrimiento, se convirtió en un símbolo de resistencia. Hiroto empezó a organizar marchas pacíficas, protestas en universidades y reuniones en templos antiguos. A veces, las autoridades lo vigilaban, lo interrogaban, incluso lo amenazaban. Pero él nunca cedió. Una tarde, mientras se refugiaba de la lluvia bajo un viejo árbol de sakura, recibió una carta inesperada. Estaba firmada por una mujer llamada Evelyn Miller. Decía ser la hija del sargento que había conocido años atrás. Su padre había fallecido en un hospital militar en Hawái, víctima de un cáncer silencioso que lo había consumido lentamente. Entre sus pertenencias, se había encontrado un cuaderno con notas, dibujos y reflexiones sobre Okinawa. En la última página, había un nombre, Hiroto Takamine. La carta conmovió profundamente al activista. Aquella noche, encendió una lámpara de aceite y leyó el mensaje una y otra vez, como si temiera que las palabras se desvanecieran con la luz del amanecer. Evelyn le escribía que su padre había hablado de él muchas veces, que lo consideraba un símbolo de lo que el mundo podría hacer si los hombres eligieran entenderse en lugar de destruirse. Al final, la joven le pedía permiso para visitar Okinawa y entregar personalmente el cuaderno. Cuando Evelyn llegó meses después, la isla estaba cubierta por el viento cálido del verano. Era una mujer joven, de rostro amable y voz tranquila, que llevaba la misma insignia que su padre le había dado a Hiroto años atrás. El encuentro entre ambos fue silencioso pero lleno de emoción. Hiroto la llevó hasta el acantilado donde había visto por última vez a su padre. Allí, entre el murmullo de las olas, la hija del soldado abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de notas sobre la guerra, bocetos del mar, y frases cortas como pensamientos sueltos. La paz no se firma, se construye. Hiroto sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, una lágrima rodó por su rostro. Durante las semanas siguientes, Evelyn se quedó en la isla, ayudando a los voluntarios locales en un programa de reconstrucción. A pesar de venir del otro lado del océano, los aldeanos la recibieron con gratitud. Parecía como si la presencia de la hija del soldado hubiera cerrado un ciclo, uniendo dos mundos que alguna vez se habían enfrentado. Pero la paz era frágil. Una noche, un accidente en una de las bases aéreas volvió a encender la furia de los okinawenses. Un avión militar cayó cerca de una escuela, destruyendo varias casas. Aunque el gobierno prometió investigar, la respuesta fue lenta y evasiva. La rabia contenida durante años volvió a estallar. Miles de personas salieron a las calles nuevamente. Y esta vez, Hiroto estaba en la primera línea. Las protestas se tornaron violentas. Los gases lacrimógenos llenaron el aire. Los gritos se mezclaban con las sirenas, y las llamas iluminaban el cielo nocturno. Evelyn intentó detenerlo, rogándole que no arriesgara su vida, pero Hiroto solo le respondió: si no luchamos ahora, nada cambiará nunca. En medio del caos, una explosión sacudió el barrio. Un grupo de manifestantes fue acorralado por soldados japoneses que cooperaban con las fuerzas estadounidenses. Hiroto trató de ayudar a una mujer herida, pero un proyectil impactó cerca de él, lanzándolo contra una pared. Todo se volvió oscuridad. Horas después, despertó en un hospital improvisado. Su cabeza estaba vendada, y Evelyn estaba a su lado, con los ojos rojos de tanto llorar. Pensé que no volverías a despertar, susurró ella. He visto a demasiados hombres morir por cosas sin sentido, respondió él débilmente. No dejaré que su sacrificio sea en vano. La noticia del accidente se extendió rápidamente. El gobierno intentó silenciarla, pero las imágenes de la protesta se filtraron a los medios internacionales. Okinawa volvió a ser el centro de atención. Y con ello, la figura de Hiroto se convirtió en símbolo no solo de resistencia, sino también de esperanza. En las semanas siguientes, Evelyn y Hiroto trabajaron juntos para organizar una conferencia sobre la paz en la región. Asistieron periodistas, profesores, e incluso antiguos soldados retirados. Entre los asistentes,
Un anciano de cabello blanco se levantó para hablar. Dijo haber servido bajo el mando del sargento Miller y relató cómo aquel hombre había intentado cambiar las cosas desde dentro del sistema. Sus palabras conmovieron a todos. Cuando terminó, miró a Hiroto y dijo: «Mi capitán solía decir que la guerra no se gana con balas, sino con gestos humanos. Usted, señor Takamine, es la prueba viviente de que tenía razón». Los aplausos llenaron la sala, pero Hiroto apenas podía hablar. Recordó el día en que Miller le entregó aquella insignia, y comprendió que el legado del soldado había trascendido la guerra. Esa noche, después de la conferencia, Evelyn y Hiroto caminaron por la costa bajo el brillo de la luna. El viento soplaba con la misma fuerza que en aquellos días lejanos. «Mi padre estaría orgulloso de ti», dijo ella. «Y yo de él», respondió Hiroto con una sonrisa cansada. Tal vez, después de todo, la historia no siempre tiene que repetirse. Sin embargo, el destino aún no había terminado con ellos. Pocas semanas después, un grupo de extremistas atacó una caravana militar cerca del aeropuerto. Las autoridades aprovecharon el caos para justificar una nueva ola de represión. Muchos líderes pacifistas fueron arrestados, y entre ellos, Hiroto. Esta vez, las acusaciones eran graves: instigación, sabotaje, colaboración con fuerzas extranjeras. Evelyn intentó todo para liberarlo, recurriendo a diplomáticos y periodistas, pero la burocracia fue implacable. Hiroto fue llevado a una prisión de máxima seguridad en el norte de la isla. Su celda era pequeña, con una ventana que apenas dejaba entrar la luz. Pero incluso allí, su espíritu seguía intacto. Pasaba los días escribiendo en un cuaderno viejo, continuando las notas que Miller había dejado. «No odio a mis carceleros», escribió una noche. «Ellos también son prisioneros, aunque no lo sepan». El eco de sus palabras comenzó a difundirse más allá de los muros. Los activistas copiaban sus frases y las pintaban en muros, en pancartas, en panfletos. Hiroto se convirtió en una voz sin rostro, un símbolo de la lucha pacífica. Evelyn, por su parte, prometió no abandonar la causa. Cada mes visitaba la isla y dejaba flores en el acantilado donde había conocido la historia de su padre. El tiempo pasó. 10 años después, en 1982, el gobierno japonés anunció una reducción parcial de la presencia militar extranjera en Okinawa. Fue una victoria modesta, pero significativa. Cuando la noticia llegó a la prisión, Hiroto sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sabía que el sacrificio no había sido en vano. Un año más tarde, fue liberado bajo condiciones especiales. Al salir, el sol le cegó los ojos, pero sintió el aire fresco del mar y escuchó el canto de las gaviotas. Evelyn estaba allí, esperándolo. «Bienvenido a casa», le dijo. Hiroto respiró profundamente. «No sé si esta isla volverá a ser libre del todo», dijo, «pero al menos hoy, sé que aún vale la pena luchar por ella». Juntos caminaron hacia la orilla. Detrás de ellos, la sombra de las bases seguía extendiéndose, pero al frente, el horizonte brillaba con una luz nueva. El sol nacía sobre Okinawa con un resplandor dorado, bañando los campos y las ruinas que aún resistían al tiempo. Era 1995, y aunque habían pasado décadas desde el final de la guerra, la isla seguía siendo un espejo de las contradicciones del mundo moderno: modernidad y heridas antiguas, silencio y resistencia, memoria y olvido. Hiroto Takamine, ya con el cabello encanecido, caminaba por las calles de su pueblo natal. El mar seguía rugiendo igual que cuando era niño, pero todo lo demás había cambiado. Las viejas casas de madera habían sido reemplazadas por edificios bajos, y donde antes estaban los campos de arroz, ahora había caminos asfaltados y faroles eléctricos. Sin embargo, lo que más lo impresionaba era el número de jóvenes que no conocían la historia de su propia tierra. Desde su liberación, Hiroto había dedicado los últimos años a enseñar. No en una escuela formal, sino en un pequeño centro comunitario donde reunía a jóvenes y ancianos para contarles lo que Okinawa había vivido. No hablaba de odio ni de venganza, sino de memoria y dignidad. Les mostraba fotografías antiguas, cartas de soldados, testimonios de mujeres que habían sobrevivido al fuego. Y cada vez que contaba la historia de Miller, su voz se volvía más suave, más humana. Evelyn seguía viviendo en Japón, trabajando como periodista independiente.
Aunque su aspecto había cambiado con los años, su espíritu seguía siendo el mismo. Visitaba la isla cada cierto tiempo, llevando consigo nuevas historias y grabaciones de antiguos veteranos que, como su padre, habían aprendido demasiado tarde el precio de la guerra. Entre ella y Hiroto existía una amistad profunda, casi silenciosa, construida sobre la comprensión y el respeto mutuo. Una tarde, mientras el viento soplaba desde el mar, Evelyn llegó al pequeño centro donde Hiroto enseñaba. Llevaba una carpeta bajo el brazo. «He estado trabajando en algo», le dijo. «Es un documental sobre tu vida y sobre mi padre. Quiero mostrar cómo dos hombres, en lados opuestos de una misma guerra, fueron capaces de construir algo que los sobrevivió». Hiroto sonrió con humildad. «Si eso puede ayudar a que alguien más crea en la paz, entonces vale la pena», respondió. Durante los meses siguientes, grabaron entrevistas, recorrieron los lugares que habían marcado la historia. La base abandonada, el acantilado donde Miller se despidió, el pueblo reconstruido. Evelyn filmó cada detalle con una delicadeza que mezclaba arte y memoria. En una de las últimas tomas, Hiroto se detuvo frente al mar y dijo: «Las guerras no terminan cuando se firman los tratados. Terminan cuando los corazones dejan de odiar». Esa frase se convertiría en el eje del documental. Sin embargo, mientras la obra avanzaba, una nueva controversia estalló en Okinawa. Un escándalo de corrupción reveló que varias bases militares serían ampliadas, no reducidas como se había prometido. La noticia cayó como una bomba sobre la población. Los viejos miedos resurgieron. Los jóvenes, inspirados por las historias de sus mayores, salieron una vez más a protestar. Y esta vez, Hiroto no pudo quedarse al margen. A pesar de su edad, marchó junto a ellos. Caminaba despacio, apoyado en un bastón, pero su presencia inspiraba a cientos. Los manifestantes llevaban pancartas con frases suyas, escritas años atrás. «La tierra no pertenece a los ejércitos, pertenece a quienes la aman». Las cámaras grababan, los periodistas transmitían, y en medio de la multitud, Evelyn observaba con el corazón en un puño. Sabía que aquel hombre había dedicado su vida entera a esa causa, y que, pasara lo que pasara, ya era una leyenda viva. Las tensiones crecieron. Hubo enfrentamientos con la policía, gases lacrimógenos, empujones. En el caos, Hiroto cayó al suelo. Evelyn corrió hacia él, llamándolo por su nombre. Los jóvenes lo rodearon, lo ayudaron a ponerse de pie, pero su respiración era débil. Aún así, con la voz quebrada, levantó una mano y murmuró: «No respondan con odio. Recuerden lo que somos». Fue llevado al hospital, donde permaneció varios días entre la vida y la muerte. Durante ese tiempo, toda Okinawa pareció detenerse. Las noticias hablaban de él como el último guardián de la memoria. Miles de personas se reunieron frente al hospital, velando con velas encendidas. Evelyn no se movió de su lado. Una mañana, mientras el sol se filtraba por la ventana, Hiroto abrió los ojos. «¿Lo terminaste?», preguntó débilmente. «Sí», respondió Evelyn con lágrimas. «Ya está terminado. Entonces, muéstraselo al mundo. Que sepan que la paz puede nacer incluso en una isla herida». Aquellas fueron sus últimas palabras. Murió tranquilo, mirando hacia el mar que lo había acompañado toda la vida. El funeral fue multitudinario. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos acudieron desde todos los rincones de Okinawa. Sobre su ataúd descansaba la vieja insignia militar que Miller le había dado medio siglo atrás. Evelyn la colocó con sus propias manos. Mientras el viento soplaba, susurró: «Ahora descansan los tres. Tú, mi padre y esta tierra». Semanas después, el documental fue estrenado en Tokio bajo el título El eco del mar. La película conmovió al público y ganó premios en festivales internacionales. Pero más allá de los reconocimientos, su verdadero impacto se sintió en las escuelas y universidades, donde generaciones de jóvenes comenzaron a estudiar la historia de Okinawa no como una nota al pie de guerra, sino como una lección de humanidad. En una de las escenas finales del documental, la cámara mostraba a Hiroto caminando por la playa al atardecer, dejando huellas en la arena. Su voz, grabada tiempo atrás, decía: «La historia no pertenece a los vencedores ni a los vencidos. Pertenece a los que se atreven a recordarla». Años después,
Evelyn regresó una última vez a la isla. Caminó sola hasta el acantilado donde todo había comenzado. En su mochila llevaba las cenizas de Hiroto y un pequeño cofre con medallas y cartas de su padre. El viento era fuerte, pero el mar estaba en calma. Se arrodilló, abrió los cofres y dejó que el viento los llevara juntos. «Ya están donde pertenecen», murmuró. Se quedó allí largo rato, mirando cómo el cielo se teñía de naranja. En ese silencio comprendió lo que Miller y Hiroto habían intentado enseñarle, que la verdadera paz no se conquista con tratados ni con ejércitos, sino con la voluntad de sanar. Con el tiempo, el nombre de Hiroto Takamine fue grabado en una placa de bronce frente al Museo Local de la Memoria. Bajo su nombre, una inscripción en japonés decía: «El hombre que enseñó a Okinawa a perdonar». Y cada año, el 15 de agosto, en el aniversario del fin de la guerra, los niños de las escuelas colocaban flores frente a esa placa. Muchos no conocían todos los detalles de su vida, pero sabían que gracias a él podían mirar el horizonte sin miedo. Evelyn, envejecida pero serena, siguió viniendo hasta sus últimos días. En sus últimos años, escribió un libro donde recogía las cartas de su padre y los escritos de Hiroto. En la última página escribió: «Las guerras destruyen naciones, pero la memoria construye humanidad. Que nadie olvide que en una isla del Pacífico, un soldado y un pescador demostraron que la compasión puede vencer a la historia». Cuando Evelyn falleció, sus cenizas fueron esparcidas en el mismo acantilado donde había despedido a Hiroto. Desde entonces, los lugareños cuentan que, en las noches tranquilas, cuando el mar está en calma, se escuchan dos voces lejanas mezcladas con el viento, una en inglés, otra en japonés, hablando como viejos amigos. Y así, mientras las olas continúan golpeando las rocas y las gaviotas sobrevuelan el cielo de Okinawa, el eco de aquella amistad improbable sigue vivo, recordando al mundo que incluso en las tierras más marcadas por la guerra, siempre puede florecer la paz.